pedimos un hemograma simple. Cuando nos referimos a un hemograma simple, hablamos del recuento de leucocitos y de la fórmula diferencial. Cuando solicitamos un hemograma completo, en el informe de laboratorio nos reportan hemoglobina, hematocrito, recuento de glóbulos rojos, constantes corpusculares, recuento de glóbulos blancos, la fórmula diferencial y el recuento de plaquetas. Entonces, para nosotros poder, en la práctica del día de hoy vamos a ver cómo se hace un hemograma simple. Entonces, primero para poder hacer un hemograma tenemos que saber diferenciar bien a los leucocitos. Jimena. Sí, doctora, digo. Jimena, ¿cuántos tipos de leucocitos tenemos? Doctora. ¿Me escuchas, leucocitos? ¿Cuántos tipos de leucocitos tenemos? ¿Me escuchas, Jimena, o tu audio no está bien? Jimena. Luis Hernán. Presente, doctora. Serían los Antes de que Jimena se neutrófilos. le llama ¿cuántos leucocitos? Disculpe, no lo escucho. No, se estaba entrecortando. ¿No me escuchas a mí? ¿O me escuchas bien o no? No, se está entrecortando, pues no lo escuché bien. ¿Me puedes repetir la Ya. pregunta, por favor? ¿Cuántos tipos de leucocitos tenemos? 4. Ya, ¿cuáles son? Los linfocitos, monocitos, neutrófilos, eosinófilos. Y falta uno, Los basófilos. basófilos. Este que estoy acá señalando, ¿cuál es? Eso no es un eritrocito. Este que está acá. ¿Dónde? No veo la flecha. Esos. ¿Dónde está el puntero? Mi puntero, ¿dónde está? Monocito. ¿Ah? Un monocito, ¿no sería eso? No, no es un monocito. Carol Darline. Doctor, ¿es un neutrófilo? Ajá, ¿qué tipo de neutrófilo? Tenemos dos tipos, ¿no? Los abastonados y los segmentados, por su forma que es. Segmentado. Ajá, está segmentado, ¿no? Entonces tenemos, este es un neutrófilo segmentado. Alexa Valeria. Sí, doctora. Este que está acá, ¿qué es? No veo dónde, doctora. ¿Ves mi puntero, mi mouse? Se mueve acá. No. ¿No se A ve? ver, esperemos un ratito, es que creo que mi internet está un poco lento. Ya, el moradito. El que está así, donde está el puntero. Este Es un... que tiene un núcleo. Ya, es un monocito. No, no es un monocito. Linfocito. Ajá, es un linfocito. Entonces, este es un linfocito y este es el monocito. El linfocito es más pequeño, es más redondito, igual que su núcleo, y tiene poco citoplasma, ¿no? En cambio, este es un monocito, es más grande y su núcleo es medio arriñonado. Luego tenemos los granulocitos. Dentro de los granulocitos tenemos los neutrófilos, como ya mencionaron. Este es el abastonado, este es el segmentado y este es el abastonado. Los eosinofilos y a los basófilos.
El segmentado tienen gránulos de color malva, son más claritos. Los eosinófilos tienen sus gránulos, son puntos anaranjaditos, que no se distingue acá bien, pero cuando observamos con el microscopio, vemos acá con el micrométrico, vemos esos puntitos son anaranjados. Y los gránulos del basófilo son morados. Entonces, primero tenemos, para hacer la fórmula diferencial, se debe reconocer bien los tipos de leucocitos. Alison, Sí. ya. Alison, sin contar estos dos en esta segunda figura, ¿cuántos neutrófilos hay? ¿De cuál figura? En la donde está el puntero, donde está mi mouse. Ay, mm, Sin contar estos dos que están pegados acá a la pared del lado izquierdo. serían 9. 9. Acá todos son segmentados. Entonces acá tenemos 10 segmentados, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8, 10, ¿no? Entonces todos son segmentados. Estos puntitos que vemos acá moraditos son las plaquetas. Entonces son las plaquetas y los otros son los glóbulos rojos. Entonces estas plaquetas, como ya sabemos, son fragmentos de megacariocitos. Entonces en una lámina podemos distinguir los leucocitos, las plaquetas y los glóbulos rojos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer para reportar nuestro hemograma, primero tenemos que hacer el recuento de leucocitos. Para hacer el recuento de leucocitos utilizamos la solución de Turk como reactivo. Esta solución de Turk va a tener ácido acético. El ácido acético va a producir la lisis de glóbulos rojos y como colorante tenemos el azul violeta. Este azul violeta va a teñir a los leucocitos un celeste bien clarito. Luego tenemos la cámara de Neubauer. También tenemos que utilizar pipetas y la laminilla que cubre objetos. La cámara de Neubauer, ya que no sé si habrán visto en primer año, tiene dos láminas de metal. Cada lámina de metal tiene 3 milímetros por cada lado, ¿no? Es un cuadrado, 3 milímetros de cada lado y también tiene una profundidad de 0.1 milímetros. Esta profundidad es muy importante para cuando nosotros tenemos que tomar este valor en cuenta para cuando nosotros cuando aplicamos la fórmula para determinar el número de leucocitos. Este cuadrado está dividido en 9 cuadrados, ¿no? 9 cuadrados más pequeños. Para hacer el recuento de leucocitos, nosotros vamos a tomar en cuenta el 1, el 3, el 7 y el 9. El cuadrante número 5 se usa para hacer el recuento de glóbulos rojos y el recuento de plaquetas. Entonces, cuando hacemos el recuento de leucocitos, vamos a considerar los leucocitos que también estén en la línea horizontal arriba y la vertical izquierda de todos los cuadrantes, horizontal y vertical, horizontal y vertical. Si quieren podemos tomar también la vertical derecha, pero en todos los cuadrantes debe ser igual, ¿no? La superior, la línea horizontal superior y vertical izquierda, horizontal y vertical izquierda. O sea, dependiendo cómo quieran leer o cómo se les facilite a ustedes mejor, podemos utilizar la horizontal superior o la izquierda o la derecha, pero en los 4 cuadrantes debemos tener el mismo parámetro. Entonces, una vez que tomamos la muestra, esta muestra la vamos a obtener en un tubo que contiene EDTA. Andrea. Sí, doctora. Andrea, ¿por qué utilizamos el tubo de tapa lila que tiene EDTA? Doctora, perdón, no lo escuché. ¿Por qué utilizamos el tubo lila que tiene como anticoagulante el EDTA? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¿Por qué no el de tapa celeste? ¿Por qué no el de tapa roja o tapa amarilla?
¿Por qué utilizamos este tubo, este tubo lila que tiene EDTA? Porque garantiza la esterilidad de la muestra. ¿La esterilidad? Mariana. Es para que no se coagule la muestra. Claro, Tiene utilizamos el EDTA ese para que no se producto. coagule. Pero ¿por qué? O sea, tiene un anticoagulante, ¿no? Hemos dicho que el lila tiene DDTA, el celeste tiene citrato, el verde tiene heparina. Entonces, ¿por qué estamos utilizando un tubo que contiene DDTA y no uno que contiene citrato? Paolo. Doctor, es para mantener estables los componentes de la sangre y poder analizarlo. Entonces, con el EDTA nosotros mantenemos estable dentro de los componentes a los leucocitos, a las células sanguíneas. Entonces, se van a mantener más estables los elementos formes de la sangre. Entonces, por eso utilizamos EDTA. Entonces, utilizamos 50 microlitros de la muestra, que es de sangre completa. Antes de sacar la muestra, tenemos que agitar para homogenizar nuestro tubo. Y también utilizamos 950 microlitros del reactivo de Turk. Con la ayuda de una pipeta lo colocamos en un tubo de borosilicato o en un Eppendorf. Una vez que hacemos esta mezcla, cerramos con mucho cuidado y agitamos para homogenizar igual la muestra y dejamos reposar unos 10, entre 10 a 15 minutos. Paolo, ¿qué dilución tendríamos acá? ¿De 1 en 5, de 1 en 10? ¿Cuál sería la dilución? ¿De 1 en 20? ¿Cuál sería? No recuerdo, doctor. No, pero por los números. O sea, no hay que memorizar, ¿no? Tienes 950 microlitros de reactivo de Turk y 50 microlitros de sangre. Esto lo han hecho también en bioquímica, no en soluciones. ¿Cuál es la solución final que obtendría? De 1 en 10, de 1 en 5, de 1 en 20. De 1 en 20, doctora. Ajá, muy bien. De 1 en 20. Entonces tenemos 20 partes donde una parte es de sangre. Entonces, este dato también es importante para nosotros a poder aplicar la fórmula y determinar el número de leucocitos. Entonces, una vez que ya nosotros hemos esperado los 10 o 15 minutos, no podemos esperar más tiempo porque también se pueden lisar nuestros leucocitos. Con la ayuda de una pipeta, colocamos en la cámara de Neubauer. Primero tenemos la cámara de Neubauer, se coloca encima la laminilla y una vez que hemos colocado la laminilla, recién colocamos nuestra solución. Entre el borde de la laminilla y la placa de metal. Entonces, colocamos la muestra, esperamos unos 2-3 minutos para que repose y la llevamos al microscopio. Y así es como se mira, ¿no? Así es como miramos a los leucocitos en el microscopio. Magda. Sí, doctora. Magda, ¿vas a contar cuántos leucocitos hay en este primer cuadrante? Igual que Ángel. Ok. En el primero, en el de arriba. En todo, sí, en todo este cuadrante, ¿no? Ok. Hemos dicho, ahora vamos a utilizar la línea, la horizontal superior y la vertical izquierda. Entonces, en todos los cuadrantes.
Cuento 39, doctora. 39 puntitos. 39. María, Presente, doctora. ¿cuántos has contado? A ver. No terminé de contar. Un momento. Yo conté 41. 41. Sí. A ver, uno, dos. Ya, a ver. Magda, Magda, ¿cuántos cuentas? Yo conté 39, doctora. Tú ¿Se cuenta 39. también? ¿Mm? Este no se cuenta, el de acá abajo no. No, eso no los conté. Ujú. Pero hay más de 40. A ver, Coraima, 30, no, más de 40. A ver, cuenta otra vez, Coraima. 41, Sí, 41. Jimena, ¿vas a contar los leucocitos que están en el cuadrante 2? Doctora, justo eso quería decirle. Una compañera, estaba justo tratando de unir a una compañera que no puede unirse, es Durby, mm, y me botó de la llamada. Pero no puedo agregarla. Quizá puede agregarla usted, porque la semana pasada también tuvo ese problema y no puede entrar a las clases. A ver, la estoy llamando. Doctora, ¿Dormí? sí, por Ah, fin. ya. Al fin, ya. Dormí. Ahora cuenta cuántos. ¿Has podido escuchar nada, no? No, nada de nada. Me acaba de Ya, llamar mira, Arnold. ya. Lo que estamos haciendo, estamos haciendo el recuento de glóbulos de leucocitos. En este segundo cuadrante vas a contar cuántos puntitos negros hay, considerando los que están en la línea horizontal superior y la vertical izquierda. O sea, este también cuenta. Entonces, Jimena, cuentas del cuadrante número 3 y María Olazábal del cuadrante número 4. Ok, doctora.
¿Cuántos hay, Durbi? Era el primer cuadrante. En el segundo, el que está acá, donde está mi mouse. No veo el mouse, doctora. ¿Dónde está? ¿Cómo es esta flechita? El cuadrante superior derecho. Ya, ya, a ver. Es que yo conté el de abajo, pero ya. A ver, cuenta. María de los Ángeles. Sí, doctora. Ya, también cuenta los leucocitos del cuadrante número 3, que está acá arriba, ¿no? Que es el 1, el 2 y el 3, el que está en el número 3. Jimena, ¿cuántos contaste? En el segundo cuadrante, doctora. No, te tocaba el quinto. Ah, no, 1. Este es el primer cuadrante, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Este sería el 7, en el cuadrante número 7. En este 7 cuentas tú, Jimena. No, Jimena, tú cuentas en el 4 y Marian contaba en el 7. Marian, ¿cuántos contaste? Doctora, tengo una duda. O sea, ¿es todo lo que está rodeando el circulito? ¿O son solo los No, espacios, los solamente lo que está cuadraditos? en cuadrados, solo en los cuadrados. Ah, ya, ¿Ves? yo conté 36, doctora, si no me equivoco. ¿Has considerado este que está en esta línea? Ah, el que estaba así como que medio indeciso, como la mitad para mitad. No, doctora, no lo llegué a contar. Entonces está bien. Ya, este no se cuenta porque si es indeciso, está en la línea, no cuenta. Entonces has contado 36, ¿no? Sí, doctora. Ya, Jimena. 37, doctora. 37. Entonces faltan nomás los de María de los Ángeles. Bueno. María de los Ángeles, ¿cuántos contaste? Yo conté 32, doctora. 32. ¿Has contado este que está acá, en la flechita, este negrito? Sí, doctora. Ya, entonces 32. Entonces aplicamos ahorita la siguiente fórmula. El número de leucocitos totales, el resultado lo damos en milímetro cúbico. Es igual al número de leucocitos contados por 10, que es la profundidad de la cámara, y por 20, que es la dilución. ¿Por qué multiplicamos por 10? Porque como ya les mencioné anteriormente, la profundidad de la cámara es 0.1. Para que sea milímetro cúbico, todos tienen que estar en la misma unidad, ¿no? Entonces tiene que ser 1 por 1 por 1. Entonces, para que este sea un milímetro cúbico, al 0.1 lo multiplicamos por 10. Entonces tenemos número de leucocitos contados por 10, que es por la profundidad de la cámara, y 20, que sería la dilución, y todo lo dividimos entre 4. A ver, hagan la multiplicación. Doctora, ¿las mismas personas le decimos lo que nos ha salido? Yo voy a preguntar a uno. Diego. Ok. Sí, doctora. Del ¿Cuántos segundo cuadrante, No, el número... leucocitos, ya aplicando la fórmula. Ya estamos en la fórmula, ya estás dormido, Sí, ¿verdad? por eso. Ya. Sale ¿Cuántos? No, 1800. número de leucocitos contados en los 4 cuadrantes. Por eso, a ver, te voy a dictar. En el primer cuadrante hay 41. En el segundo cuadrante hay 32. En el tercero, 36. Y en el cuarto, que hemos contado, 37. Entonces hemos contado los 4 cuadrantes de la esquina, ¿no es cierto? Hemos contado esto. En este primero hay 41. Acá han contado 32. Acá han contado 36. Y acá han contado 37. Entonces aplicamos la fórmula. Número de los cositos contados en total de los 4 cuadrantes por 10, que es la profundidad de la cámara,
por 20. ¿Cuánto? 7.300. A ver, voy a multiplicar. Ya, muy bien. Entonces, 7.300 leucocitos por milímetro cúbico. Está dentro de los rangos normales. En su guía creo que he visto que dice de 4.000 a 7.000. Nosotros contamos en el laboratorio clínico entre 4.000 o 4.500 hasta puede ser hasta 10.000, 11.000 leucocitos. Entonces, de acuerdo al laboratorio, da sus valores de referencia. Entonces, podemos decir entre 4.000 hasta 10.000 leucocitos, podemos decir que están dentro de límites normales. Entonces, una vez que ya tenemos el recuento de leucocitos, hacemos la fórmula diferencial. Para hacer el diferencial, nosotros tenemos que hacer un extendido de lámina. Entonces, colocamos una gota de sangre a un borde de la lámina, colocamos otra lámina por delante, aproximadamente 1 centímetro, retrocedemos hasta que la sangre se homogenice, se distribuya en todo el borde de la laminilla y hacemos un raspado hacia adelante, sin parar, entonces, recto, ¿no? Y vamos, una vez que ya tenemos nuestro extendido, colocamos en un soporte y lo con el colorante de Wright. Y vamos a poder ver en el microscopio estas imágenes, ¿no? Hacemos el recuento de leucocitos y obtenemos nuestro diferencial. Tenemos para ayudarnos para hacer el recuento, utilizamos estos contadores hematológicos. Los contadores hematológicos en el borde de arriba tienen la figura de los leucocitos. Tenemos a los monocitos, a los eosinófilos, los basófilos y vamos contando hasta que llegan a 100. Una vez que llega a 100 suena como una alarma y obtenemos el diferencial, ¿no? Puede ser 2%, acá hay 3% de eosinófilos, 2% de basófilos, 5% de monocitos. 60% de polimorfos nucleares y 25% de linfocitos. Entonces nosotros informamos así. Existen equipos automatizados. A ver. Nosotros para hacer esto, si nosotros sacamos en tiempo, en esperar nomás son 10 minutos, hacer el recuento. La coloración de Wright demora otros 10 a 15 minutos. Para hacer para sacar el recuento de leucocitos otros 10 minutos, aproximadamente una media hora por cada hemograma que nosotros queramos hacer. Estos equipos automatizados en una hora sacan por lo menos unos 100 o 200 hemogramas. Entonces estos son los equipos automatizados que hay de hematología. Colocan los tubos en un rack. En este rack van colocando todos los tubos y automáticamente el equipo jala los racks y vas acá en el centro de esta columna sale una aguja y un bracito que coge tubo por tubo. Entonces se introduce la aguja a la tapa que tiene una goma y saca la sangre. La cantidad que utilizamos para hacer el hemograma en estos equipos es mínima, no son unos entre 5 a 10 microlitros de sangre. Y el resultado por tubo sale por lo menos en menos de 1 minuto. Entonces más o menos ustedes calculan cuántos hemogramas pudieran hacer por hora, ¿no? Tenemos dos tipos de equipos automatizados. Este es un automatizado más completo, o sea, acá no interviene el operador, ¿no? Solamente el operador coloca los racks y deja que se procesen las muestras. Este es otro equipo más pequeño, en este caso sí necesito un operador. La persona que va a hacer los hemogramas tiene que destapar el tubo, primero mover bien al tubo, agitarlo, sacarle la tapa, colocarlo acá, ven acá hay una aguja. Entonces aprieta este botón, sale la aguja, absorbe la sangre del tubo lila, aspira y nos sale así el resultado del hemograma, que también demora entre 1 a 2 minutos, demora un poquito más porque nosotros somos los que tenemos que destapar, hay más peligro también de contaminación, tenemos que utilizar siempre nuestros lentes y guantes, todos los equipos de bioseguridad en nuestro barbijo. Entonces, estos son los equipos que se tiene ahorita en los laboratorios.
Los laboratorios más pequeños utilizan lo hacen manual, ¿no? En la forma que les he enseñado. Porque de repente esos laboratorios solamente hacen hemogramas, 2 o 3 hemogramas al día. Pero los laboratorios más grandes que hacen unos 100 hemogramas diarios utilizan estos equipos que les he mostrado. ¿Alguna consulta o pregunta? Entonces, lo que ustedes deben de saber es, de todas maneras, diferenciar bien los elementos formes de la sangre, porque a la duda que tengan, ustedes pueden, ¿no?, ir a mirar la lámina. Entonces veo, hay eosinófilos. Entonces puede ser una reacción alérgica o puede ser para que tenga una parasitosis, ¿no? O hay hay un mayor porcentaje de segmentados. Entonces pienso en una infección, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que veamos, nosotros ya también podemos sospechar, ya la duda del informe que nos dé, si estamos en una post, en un centro de salud, ustedes fácil pueden decir, no, a ver, quiero ver la lámina para estar seguros de lo que ustedes están sospechando, ¿no? O que la sospecha diagnóstica que tengan. ¿Alguna consulta o pregunta? Doctora, disculpe, ¿de dónde salía el 20 en la fórmula? Por la dilución. Les dije acá, nosotros utilizamos 50 microlitros de sangre y 950 microlitros del reactivo de Turk. Entonces acá prácticamente tenemos 20 partes. Una parte es de sangre y 19 partes serían del reactivo de Turk. Entonces la dilución es de 1 en 20, ¿no? Y el 10, como les mencioné, es de la profundidad de la cámara. La profundidad de la cámara es de 0.1 milímetros. Nosotros damos el resultado por milímetro cúbico. Entonces tenemos que multiplicar 1 por 1 por 1 para que sea 1 milímetro cúbico. Entonces, esto sí ustedes lo pueden hacer, ¿no? En la práctica ustedes lo podrían hacer. O hacen un extendido en una lámina, la pueden colorear y ver también, ¿no? Ver la lámina y ver qué elemento forme es el que predomina, ¿no? Cuentan 100 y sacan sus porcentajes. Ya. Si no hay ninguna consulta o pregunta, si todo está claro, entonces, ¿con qué grupo es el que empezamos a exponer? Se han dormido, chicos. A ver, el grupo 1, ¿no? Empezamos entonces con el grupo 1. Ya, doctora, ¿me escucha? Buenas tardes. Sí, sí te escucho. Ya. Bueno, buenas tardes, doctora, buenas tardes, compañeras. Mi grupo y yo vamos a exponer sobre los marcadores inflamatorios en la artritis reumatoidea. Bueno, para hablar de este tema, primero tenemos que saber qué es la artritis reumatoide. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la artritis reumatoide es una enfermedad cuyo origen implica factores genéticos, ambientales, puede ser también étnicos, geográficos, nutricionales, y se caracteriza por la afección principalmente de las membranas sinoviales de las articulaciones diartroviales. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Bueno, en la artritis reumatoide, los linfocitos de Helper 17 se asocian al efecto proinflamatorio producido por la secreción de interleucina 17, además de estimular la diferenciación de los osteoclastos y también promover la destrucción de cartílago y hueso junto con la interleucina 1 y la interleucina 6. Bueno, en la actualidad, debido a su alta especificidad, vamos a utilizar a los péptidos como herramienta de diagnóstico.
Siguiente diapositiva, por favor. Ya, para las pruebas de laboratorio, para el diagnóstico de la artritis reumatoidea, unos podemos utilizar la inmunofluorescencia indirecta, el ensayo de inmunoenzimático, que es la prueba de Lisa, el ensayo de luminométrico múltiple y la de Western blot. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos el factor reumatoideo que pese a que tiene una gran sensibilidad, que es más o menos del 65 al 85%, también tiene, la desventaja es que tiene una baja especificidad que va del 50 al 80% aproximadamente, ya que puede detectarse en otros trastornos agudos y crónicos de tipo autoinmune o infeccioso, bueno, entre otros, ¿no? Siguiente diapositiva. En este artículo que nos dice biomarcadores en la artritis reumatoidea, bueno, encontramos que nos dice que se tiene el factor reumatoideo que, ya hemos hablado del factor reumatoideo, pero en ese artículo nos habla de algo, de una prueba incluso más específica, que es el ACPA, que para algunos autores, bueno, dicen que son los verdaderos factores reumatoideos, debido a que son marcadores serológicos de gran especificidad para detectar la artritis reumatoide. El mejor ejemplo, por ejemplo, que mencionan en ese artículo es que hay un estudio holandés que menciona 318 pacientes con artritis indiferenciadas, o sea, no necesariamente la reumatoide, que de esta muestra al inicio fueron 936. Bueno, el 93% de los que tenían ACPA positivos fueron finalmente diagnosticados por artritis reumatoide, y solo el 25% de los que fueron ACPA negativos en un seguimiento de 3 años. La razón de probabilidad para el diagnóstico de artritis reumatoide en los ACPA positivos frente a los negativos fue de 16,7. Y bueno, en cuanto a especificidad y sensibilidad de los anticuerpos frente a péptidos o proteínas citrulinadas, se obtuvo que en pacientes con artritis reumatoide evolucionada, la sensibilidad suele ser mayor, incluso más del 65%. Va a continuar mi compañera. Un ratito, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién expuso? Esperanza Escuña. Ya Esperanza. ¿Quién va a exponer ahora? Yo, doctora Cintia Fernández. Cintia Fernández, ya. Ahí continúa, Cintia. Bien, el factor reumatoideo es un marcador serológico de autoinmunidad que va a estar asociado con varias enfermedades. Se van a producir frente a moléculas de inmunoglobulina G en el organismo, tanto en condiciones fisiológicas como patológicas. Se utiliza estos factores reumatoideos como una herramienta diagnóstica, pronóstica y evolutiva, ya que tiene capacidad discriminatoria de una prueba de laboratorio entre diferentes estados patológicos, aumenta su utilidad diagnóstica. Bueno, en este artículo se realizó un estudio con pacientes con diagnóstico de artritis reumatoide, con pacientes diagnosticados asociados a la positividad de los factores reumatoides y un pequeño grupo de donantes de sangre. Y se confirmó mediante el uso de la determinación inmunoturbidimétrica cuantitativa. Bueno, en relación a la presencia en individuos sanos de factores reumatoides, ha sido planteada que la misma corresponde va a ser en relación al estado de autoinmunidad fisiológica o positiva, en la que van a participar las inmunoglobulinas M polirreactivas de baja afinidad, que van a necesitar la eliminación de células dañadas o inmunocomplejos generados en el funcionamiento normal de los mecanismos defensivos, o también para el ajuste de la red neuroendocrina. Y se vio que en condiciones patológicas la producción de los factores reumatoideos van a estar altamente influenciados por los eventos relacionados con el balance entre la tolerancia inmunológica y la respuesta frente a lo propio. En el caso de la artritis reumatoide se plantea que tiene relación, está afectado, se convierte a un órgano linfoide secundario ectópico
y que esto va a estar asociado a que va a permitir la activación de estos linfocitos autorreactivos, teniendo como consecuencia el incremento en los niveles de factores reumatoideos en relación al estado de la salud. Se detectó un predominio de factor reumatoideo elevado, mayor al 20% en los pacientes, principalmente en estadio de exacerbación y con diagnóstico de artritis reumatoide. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, respecto a los marcadores de respuesta inflamatoria y riesgo coronario en pacientes con artritis reumatoide. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como ya mi compañera mencionó, la artritis va a ser una enfermedad crónica por lesión, por mecanismos efectores de la respuesta inmune en el cartílago articular y el hueso, lo que va a llevar a una destrucción y deformación. El objetivo en este artículo fue evaluar el posible vínculo entre la respuesta inflamatoria y el perfil lipídico en la artritis. Respecto a las variables, las determinaciones de PCR, se utilizan las determinaciones de PCR C3, C4, las apolipoproteínas A1, también las B y las lipoproteínas A. Y en los resultados se observó que el papel del PCR como predictor independiente sobre el índice de la polipoproteína B y la utilidad conjunta de C3 y C4 van a tener relación con la lipoproteína A. También se tuvo en cuenta que no solo fracciones del colesterol intervienen, sino también los niveles en las principales apolipoproteínas indicadoras del número de partículas lipoproteicas. Siguiente diapositiva, por favor. Y respecto a las conclusiones, lo que se observó es la demostración de un vínculo directo entre la magnitud de la respuesta inflamatoria y el predominio de colesterol más proaterogénicas, así como la utilidad de los marcadores de dicha respuesta de PCR, C3 y C4 para la estimación de los marcadores de riesgo coronario en pacientes con artritis reumatoide. Gracias. Eso es todo, doctora. Ya. Dime, Cintia, si tú tienes un paciente que tiene toda la sintomatología y toda la clínica de una artritis y solamente le puedes pedir 2 exámenes, ¿qué le pedirías? Cintia, ¿me escuchas? Sí, doctora. Está con el micrófono apagado. Ya. En primer lugar, creo que radiografía respecto a... No, ¿qué exámenes de laboratorio? Estamos dentro de los exámenes de laboratorio, ¿qué le pedirías? Los marcadores de inflamación. ¿Cuáles? Es un paciente que tiene pocos recursos económicos. PCR. Sí, puede ser PCR. ¿Qué otra más? También Esperanza, ¿qué le solicitarías tú? Bueno, según lo que según lo que dicen los artículos, creo que el más acertado sería el ACPA, el de anticuerpos
de la citrulina, eso, o el del ELISA también. He visto que es uno de los más exactos. Claro, pero es un paciente que no tiene recursos o si solamente es una sospecha, en todo caso se le pediría, como dice, un factor reumatoideo, podría ser una velocidad de sedimentación para confirmar la inflamación. Y si el factor reumatoideo sale positivo, pedimos un CPP, ¿no? Un anticuerpos citrulinados. Porque los anti-CPP son caros, cuestan como 300, 400 soles. El factor reumatoideo cuesta entre 15 y 20, pero también nos va a ayudar al diagnóstico. Nosotros siempre tenemos que pensar que en pacientes que tienen pocos recursos, si ya tenemos toda la sintomatología, todos los signos, todos los síntomas y hacemos una buena historia, entonces los exámenes que tuviéramos que pedir ya son pocos. Entonces pido mi factor reumatoideo y me ayudo con una proteína C reactiva o de repente con una velocidad de sedimentación, ¿no? Es lo que, bueno, yo le pediría eso, ¿no? Porque si vemos que el paciente tiene un poco más de recursos, ya le podemos pedir los anti-CPPs, ¿no? El segundo grupo, ¿a quién le toca exponer? Doctora, el caso clínico todavía no. Ah, ya, sí, si tienen ya el caso clínico pueden exponerlo. ¿Quién va a exponer el caso clínico? Somos dos compañeras. Ya. ¿Nombres? Diana Guerra. Ya, Diana Guerra ahí. Patricia Mamani. Ya, Patricia. Ya, entonces, empiezo. Ya, bueno, doctora, vamos a exponer el caso clínico que es de la artritis reumatoide. Para conocer algo de este caso, tenemos algunos conceptos. Por ejemplo, los anticuerpos anti-CCP. Esta prueba de diagnóstico está diseñada para detectar anticuerpos contra el péptido cíclico de citrulina. También está la velocidad de sedimentación globular. Esta prueba mide la rapidez con la que los glóbulos rojos descienden en un tubo de sangre durante 1 hora. La velocidad de sedimentación globular es un indicador de inflamación y aumenta por varias razones, incluida la artritis reumatoide. También tenemos al factor reumatoide, que es un anticuerpo producido por las células B, que se dirige al cuerpo humano y puede estar presente en los análisis de sangre de los pacientes con artritis reumatoide. Siguiente, por favor. En este caso tenemos a una mujer de 35 años que fue derivada de la atención primaria de un reumatólogo durante más de 3 meses debido al aumento del dolor y rigidez en los dedos y muñecas. Antes de su último embarazo, hace 3 años, había experimentado síntomas similares, pero estos síntomas finalmente desaparecieron. Después del nacimiento de su último hijo, la paciente refirió empeoramiento de los síntomas y gradualmente descubrió que se volvía torpe al realizar tareas diarias y de la casa y los pasatiempos habituales, como jugar videojuegos. Los síntomas son severos por las mañanas. La paciente no tiene problemas con articulaciones restantes. Los antecedentes familiares mostraron que su madre ya había tenido artritis reumatoide. Al examinarla, el rostro de la paciente estaba pálida. Su muñeca le duele y se hincha asimétricamente en ambos lados. La paciente comunicó que se mueve normalmente y el examen físico restante no mostró cambios. Ya, los resultados de las pruebas de
hemograma como de la bioquímica rutinaria que el médico le indicó fueron normales, a excepción de estos marcadores que ya mis compañeros han hablado de algunos de ellos, como por ejemplo la velocidad de la sedimentación globular, la proteína C reactiva, que suele aparecer cuando hay una inflamación, es una respuesta a una inflamación, el factor reumatoide y los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinado, así también como los anticuerpos antinucleares. Como se puede observar en la imagen y en las imágenes anteriores, pues hay una afección en las manos, lo que la paciente refiere, ¿no? Y esto le causa dolor. Entonces, a la vista de estos resultados es evidente que nos encontramos ante un proceso inflamatorio reflejado por los reactantes de fase aguda. La fuerte y simultánea positividad del factor y de los ACPA nos orientan con fuerza a presentar una presencia muy fuerte o aguda de lo que es la artritis reumatoide. Y también que los anticuerpos antinucleares negativos nos permiten en cierta medida descartar otras enfermedades autoinmunes, ya que muchas veces se suele confundir o estos marcadores también suelen dar positivo o suelen aumentar su valor, mejor dicho, cuando hay otro tipo de enfermedad autoinmune, como por ejemplo el lupus. Se establecieron ciertos criterios para esta evaluación, en el que el total de la paciente, según los puntos que se le asignaron, fueron de 7. Entonces, eso nos quiere decir que estamos ante una artritis reumatoide agresiva y con un peor pronóstico. Algo muy interesante de la artritis reumatoide es de que esta debe ser diagnosticada muy temprano, es muy importante que que sea un diagnóstico temprano para así poder ayudar al paciente y que ésta no empeore. El embarazo ejerció un efecto protector sobre la madre, que desapareció en cuanto tuvo lugar el parto. Se ha descrito que durante el embarazo se produce una mejoría o incluso una remisión completa de la artritis reumatoide. Por último, destacar la asociación de algunas combinaciones de determinados antígenos de histocompatibilidad de clase 2 con susceptibilidad a padecer de artritis reumatoide, puesto que la madre del paciente también presentó lo mismo. Entonces, también podemos hablar de un factor genético al hablar y referirnos de la artritis reumatoide. Es muy común que en el embarazo de ciertos síntomas puedan desaparecer o la intensidad pueda bajar. Sin embargo, cuando el embarazo llega a su fin, pues estos suelen aumentar. Gracias. Ya. ¿Quién más va a exponer? ¿Quién continúa? Ya terminó, doctora. Bueno, ya terminó. Ya. Nombre. Ya expusimos las dos, No, doctora, del caso clínico. me refiero al segundo grupo. Sí, doctora, voy a compartir pantalla. Ya.
Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a explicar sobre los marcadores de inflamación en apendicitis. Siguiente, por favor. Uno de los marcadores que se utiliza en esta enfermedad, en esta patología, es la proteína C reactiva. Esta proteína C reactiva, también llamada PCR, es producida por el hígado. Esta también va a pertenecer a un grupo de proteínas llamadas reaccionantes de fase aguda, que aumentan en respuesta a la inflamación. Los niveles de reaccionantes de la fase aguda responden a las proteínas inflamatorias denominadas citocinas. Estas van a ser producidas por los glóbulos blancos durante la inflamación. Sobre la determinación y el uso de los diagnósticos de una prueba de PCR, se puede determinar el PCR por todos estos métodos: ELISA, inmunoturbidimetría, inmunodifusión, aglutinación, y se usa como marcador de inflamación todos lo que son el PCR. La medición de los valores de la PCR puede servir para diagnosticar el progreso de la enfermedad y también la efectividad del tratamiento. Va a permitir determinar el riesgo de este padecimiento. Un ratito, por favor. Permite determinar el riesgo de estar padeciendo un infarto agudo de miocardio o apendicitis en casos de niveles muy elevados. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a hablar sobre la proteína C reactiva en el diagnóstico de apendicitis aguda. En la primera imagen vemos sobre las fases de la apendicitis, sus características, y aquí vemos sobre el valor que se relaciona a las 48 horas. Siguiente. La apendicitis es la condición quirúrgica abdominal aguda más frecuente, con alta tasa de incidencia entre los 10 a los 30 años de edad. En este artículo, que ha sido en México, en el hospital del Instituto Mexicano de Seguro Social, en Celaya, se ha evidenciado 4,7% que tenían apéndice normal, 40,6% apendicitis fibrinopudulenta y 35,1% apendicitis perforada y 19,5% apendicitis aguda. Ya. La dificultad se presenta cuando es atípico, que es particular en mujeres embarazadas y también en las edades extremas. En retardo, en el diagnóstico, se incrementa la morbilidad, la mortalidad y los casos hospitalarios. En la literatura mundial se reporta una frecuencia de 15 a 30% de laparotomías negativas, de 11 a 30% de complicaciones de todos los casos de apendicitis, particularmente en los hospitales públicos. Aunque el uso de la paroscopía, tomografía axial, computarizada y ultrasonido de alta resolución ha mejorado la exactitud en este diagnóstico, de igual manera es difícil tener acceso a esos recursos en nuestro medio. También se ha utilizado la citología en exudado peritoneal con un elevado valor predictivo, pero tiene el inconveniente de ser un método invasivo. La PCR va a ser un factor importante dentro de todos los elementos de la respuesta de la fase aguda debido a la rapidez y al grado en que su concentración aumenta en una gran variedad de estos estados inflamatorios o de daño tisular, incluyendo la apendicitis aguda. La PCR es sintetizada rápidamente por los hepatocitos en respuesta a la liberación de las citocinas por parte de los leucocitos activados, llegando a concentraciones de hasta 100 o
más veces sobre el valor basal. En la mayoría de los casos de la apendicitis aguda existe leucocitosis. En algunos casos puede ser normal, en alrededor del 4% de los casos, y tiene el inconveniente de que muchas condiciones abdominales la alteran, es decir, que es sensible pero inespecífica. La evaluación de los niveles de PCR ha mostrado resultados contradictorios. En algunos estudios se demuestra su utilidad, pero otros mencionan limitaciones. Aunque la PCR se eleva en padecimientos reumáticos, traumáticos, infecciosos e incluso en infarto del miocardio o diabetes mellitus, descontrolada puede ser un marcador de apendicitis aguda. La precipitación en el diagnóstico conduce a riesgos anestésicos y quirúrgicos innecesarios, adherencias futuras e incremento en los costos. Este artículo fue un análisis retrospectivo que fue 128 casos, como dijimos, en el hospital de Celaya, y se refleja la falta de oportunidad y retraso en el diagnóstico. Por ello es importante dirigir esfuerzos para reducir la incidencia de las complicaciones y el análisis de los niveles de PCR, porque esta puede ser una herramienta útil. Bueno, como ya mencionó mi compañera, la apendicitis es la causa más común de dolor abdominal y mayormente requiere tratamiento quirúrgico de urgencia, puesto que no se diagnostica hasta que está en etapa tardía. Por ello es que se relaciona bastante con la mortalidad de los infantes más que todo. Algunos marcadores importantes que tiene, que se han investigado a lo largo del tiempo son la procalcitonina, la proteína C reactiva, el péptido sérico y la leucina alfa-2-glicoproteína. De acuerdo a este estudio sobre la procalcitonina y la proteína C reactiva, se determinó que, bueno, el biomarcador de la PCT o procalcitonina ha sido utilizado para controlar diversas infecciones clínicamente significativas. Se sabe que los niveles séricos de esta procalcitonina van a aumentar en presencia de infecciones bacterianas y fúngicas, pero no en infecciones virales ni en inflamaciones infecciosas. Las infecciones intraabdominales son un punto importante para esta investigación, puesto que los investigadores en este artículo evaluaron el manejo de este biomarcador, tanto como para el diagnóstico de la enfermedad como para la terapia con antibióticos. Sin embargo, los resultados presentaron resultados mixtos y esto ha generado bastante controversia, en el sentido de que la procalcitonina parece ser más útil para el diagnóstico de las enfermedades infecciosas postoperatorias y para la pancreatitis necrotizante. Y la PCR solamente para infecciones bacterianas y fúngicas, pero no por infecciones virales o inflamaciones no infecciosas. Por lo cual su relación con la apendicitis no es tan como fuerte. Por otra parte, este es un estudio más reciente que el anterior y nos va a demostrar el valor predictivo que tiene la alfa-2-glicoproteína con contenido de leucina. Este es un estudio observacional que se hizo que incluyó a pacientes que fueron sometidos a operaciones y se les tomó pues una muestra después de unos 5 días o de 3 días, entre 3 a 5 días, para evaluar sus niveles. Los niveles séricos de la procalcitonina y la proteína C reactiva se analizaron antes de la cirugía y diariamente hasta el 5.º día operatorio, con lo que se registraron valores de ambas para detectar las infecciones intraabdominales que pudiera haber. Ahí está el cuadro de las características de los pacientes estudiados que presentaron o no apendicitis. Y los niveles de estos marcadores se asociaron significativamente a la aparición de esta apendicitis.
y presentan mayor sensibilidad y valores predictivos versus la proteína C reactiva y la procalcitonina. Por otra parte, este tratamiento con la glicoproteína alfa 2, con ayuda de la leucina, es una modalidad de tratamiento que ha demostrado disminuir el tiempo de hospitalización y complicaciones en los costos comparados con el abordaje tradicional. Esta LRG o la glicoproteína en cuestión se expresa mediante los neutrófilos en diferenciación de las vénulas endoteliales del mesenterio y funciona en la activación de leucocitos y en la quimiotaxis. Estas concentraciones se incrementan durante infecciones microbianas y también en situaciones de cáncer estomacal. Y probablemente no se conoce su función exacta, pero se las liga con los citocromos C, sugiriendo que son liberadas por la muerte celular secundaria a inflamación aguda, como es el caso de la apendicitis. La aparición de esta glicoproteína en la orina, como es que se evalúa, se da en los pacientes con apendicitis aguda, y esto sugiere que puede ser liberada por los neutrófilos activados localmente o en sitios inflamatorios, como lo sería el mesoapéndice. Y también se ha detectado que pacientes con apendicitis, en ausencia de cambios inflamatorios en estudios, presentan este marcador activado, pero con la evidencia de haberlos detectado antes del tiempo en lo que se haría con un examen de apendicitis histológico. Y por otra parte, este estudio nos permite no solo ahorrar tiempo y tener un mejor tratamiento, sino utilizarlo como prevención, y es mucho menos costoso que el tratamiento convencional. Y ahora le voy a dar pase a mi compañera para que exponga el caso clínico. Jimena. Sí, doctora. Jimena, si estuvieras en la emergencia y viene un paciente con dolor primero en epigastrio y el dolor migra a fosa ilíaca derecha y sospechas de una apendicitis, ¿cuál sería si tuvieras que pedirle un solo examen, cuál le pides? Bueno, en realidad creo que dependería del paciente, pero podríamos pedir como un examen para evaluar los valores de los neutrófilos, un hemograma. El examen básico que debemos pedir cuando sospechamos de una apendicitis, como les mencioné, si es un paciente que tiene dolor en epigastrio, migra a fosa ilíaca derecha y sospecho de una apendicitis, pido un hemograma, y con un hemograma, si hay una leucocitosis con desviación a la izquierda, que es un aumento de los abastonados, yo ya podría estar confirmando mi diagnóstico, ¿no? Entonces lo básico pedir para sospecha de una apendicitis es un hemograma, y lo que vamos a encontrar es leucocitosis entre unos 15.000, 18.000 leucocitos más o menos, y una desviación a la izquierda. Esa desviación izquierda es el aumento de abastonados. Ya, ahora, ¿quién expusieron? Coraima, Jimena, ¿y quién más? Solo las dos, doctora. Solo las dos. No, y ahora el caso clínico. El caso clínico van a exponer mis compañeras. ¿Cómo se llama? ¿Nombres? Yo, doctora. Margaret Vilca Vargas. Y... ¿María? No, Margaret, doctora. Ah, Margaret. ¿Quién más? Y Rafaela Ceballos. Y Rafaela, ya. Ya, empieza. Para el presente caso clínico... un momento. La historia actual. Se trata de un niño de 11 años que es valorado en el servicio de urgencias por hematuria macroscópica y dolor abdominal de 3 días de evolución. De inicio
umbilical e irradiado a hipogastrio, asociado a disuria y fiebre máxima de 38,5 grados centígrados en las últimas 24 horas. Ha presentado 3 vómitos desde el inicio del cuadro, no diarrea y la diuresis conservada. En los antecedentes, la madre menciona que el embarazo fue de curso normal, el parto a término, el periodo neonatal no tuvo incidencias, las vacunas están según calendario, no refiere alergias médicas, no intervenciones quirúrgicas previas, no tiene enfermedades crónicas, no tiene ningún tratamiento de manera regular y no se refieren antecedentes familiares de interés. En la exploración física se sabe que el niño pesa 38 kilogramos, su talla es de 145 centímetros, la frecuencia cardíaca es de 120 latidos por minuto y la frecuencia respiratoria es de 25. Se encuentra en un buen estado general, está hidratado, nutrido y perfundido, sin exantemas ni petequias, no tiene signos de dificultad respiratoria ni edemas, auscultaciones cardiopulmonar normal, el abdomen doloroso a la palpación en fosa ilíaca derecha e hipogastrio, no se palpan masas ni organomegalias, el bloomer es negativo, los signos del psoas son positivos, puño percusión derecha positiva, la exploración genital sin hallazgos, el examen neurológico normal y el examen de orofaringe normal. En los resultados se obtuvo que el hemograma, la hemoglobina era de 13,8 gramos por decilitros, el recuento leucocitario era de 20.000, con neutrófilos de 15.800 y linfocitos de 2.360. El recuento de plaquetas era 300.000. En los exámenes bioquímicos se realizó la PCR, que resultó de 234 miligramos por litro, el examen de urea, que era de 26 miligramos por decilitros, el examen de creatinina, que era de 0,61 miligramos por decilitros, y el examen de lactato, que era de 205. No estoy segura. La coagulación era normal, el test rápido de estreptococo resultó negativo, la tira reactiva de orina era con hematíes abundantes, la proteína 1 positivo y lo demás era negativo. El análisis microscópico del sedimento resultó en leucocitos negativos, nitritos negativos, hematíes 2 positivo, el pH de 5,5, proteínas con 1 positivo, la glucosa negativa, cuerpos cetónicos 1 positivo, el urobilinógeno de 0,2 miligramos por decilitros, la bilirrubina negativa, la densidad era de 1,20 y no habían bacterias. En la evolución, el paciente fue intervenido de urgencia realizándose una laparotomía donde se objetivaba apendicitis aguda gangrenada en posición retrocecal, asociada al pastrón apendicular y se realizó una apendicectomía sin incidencias. En la discusión, la apendicitis es la patología quirúrgica abdominal más frecuente y en la que más errores diagnósticos se cometen. No tratada oportunamente puede conducir a graves complicaciones e incluso a la muerte, por lo que el reconocimiento de sus variadas formas clínicas sigue siendo un reto para la profesión médica. En nuestro caso, la localización retrocecal del apéndice con la consecuencia clínica de hematuria macroscópica como principal signo clínico en la anamnesis hace que este sea inicio de nuestro diagnóstico diferencial. El apéndice en posición retrocecal puede dar síntomas urinarios por la proximidad con el uréter. Sin embargo, la patología urológica no da signos de irritación peritoneal y aunque el apéndice sea retrocecal, siempre hay signos de proceso inflamatorio. En nuestro caso, encontramos importante leucocitosis con neutrofilia y una proteína C reactiva muy elevada. La posición retrocecal suele asociarse a retrasos en la aparición del dolor abdominal y que éste sea referido en flanco derecho y espalda. El apéndice retrocecal tiende a localizarse y a formar un absceso en dicha posición. Este absceso, si se forma, da origen a los signos del psoas y o del obturador. En la historia tenemos datos como para pensar en apendicitis y en el examen físico encontramos el signo del psoas con dolor a la palpación en fosa ilíaca e hipogastrio.
Por otro lado, la posición retrocecal se asocia a retraso en el diagnóstico y mayor riesgo de perforación. La mayoría de las veces, la presentación de la apendicitis es tan típica que no da lugar a dudas diagnósticas, pero en algunas ocasiones puede aparecer dificultades debido a la presencia de manifestaciones de otros aparatos, lo que se ha relacionado con las variadas posiciones en las que el apéndice se puede encontrar. Ya, Franca. Doctora, yo voy a pasar a compartir mi pantalla. Ya. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, el caso clínico que yo voy a exponer es leucocitosis con desviación a la izquierda en apendicitis aguda. Se estudió una paciente de 34 años atendida por apendicitis aguda en el Hospital Universitario Manuel Asunce de Domenech en Cuba. Se tomaron como cifras normales del leucograma entre 4 a 10 por 10 a la 9 litros. Los neutrófilos segmentados estuvieron de 0,50 a 0,70%. Las formas jóvenes, que son los mielocitos y metamielocitos, espero que hubiera un 0%. Los STAT de 0% a 0,03%. Otros granulocitos, los eosinófilos, de 0,01 a 0,4%. Los basófilos de 0,% a 0,1%. Y los agranulocitos, los linfocitos, como un rango de 0,20 a 0,40 y los monocitos de 0,2 a 0,8. Lo que presentó nuestra paciente fue como resultado que sus leucocitos estaban elevados, estaban en un 13,7 por 10 a la 9 sobre litros, los neutrófilos en 0,80%, los Stat-Kerniger, que son los neutrófilos abastonados, en 0,05% y en el estadio supurado 14.400 leucocitos por milímetro cúbico de sangre. También variaba a 14,4. Los neutrófilos fue de 0,80 y el STAT de 0,12. Dentro del caso clínico también se nos presentó un metaanálisis donde nos indicaba que en Arabia Saudita prefieren llegar a un diagnóstico preciso apoyados en el método clínico, como son los antecedentes, la historia de la enfermedad y el estado físico, y en el examen de laboratorio en el que resalta el leucograma. En Canadá, la leucocitosis a predominio de neutrófilos resultó una gran predicción. En Alemania, valoran el incremento de la proteína C reactiva. Y vamos a señalar que la LDI, la leucocitosis con desviación a la izquierda, tiene mayor sensibilidad, pero sobre todo especificidad. Y en México utilizan el leucograma como un conteo diferencial. Y por último, en Gran Bretaña, la apendicitis aguda perforada fue un diagnóstico y le dan valor a la LDI por predominio de los neutrófilos. Esto da a señalar que el leucograma dentro del hemograma es mandatario ante la sospecha de apendicitis aguda y es el examen más utilizado con una positividad de 69,2%. Gracias. Ya, muy bien, Rafael. El siguiente grupo. Ya. Buenas tardes, doctora. Nosotros somos los del grupo 3 y vamos a exponer acerca de los marcadores de inflamación del COVID-19. Bueno, como una pequeña introducción, ya sabemos que el nuevo coronavirus es causante del síndrome respiratorio severo agudo 2, o como lo conocemos más SARS-CoV-2, ha provocado esta enfermedad, la cual se ha expandido mundialmente a partir de su brote inicial en Wuhan el año pasado. Este virus causa una neumonía típica asociada a un síndrome de diestrés respiratorio agudo, con fallo respiratorio, entre otras complicaciones potencialmente letales. Estas se relacionan con el incremento descontrolado de la liberación de citocinas al torrente sanguíneo. Bueno, según la revisión de distintos artículos, encontramos diferentes marcadores de inflamación asociados al COVID-19.
Por ejemplo, en el artículo acerca de análisis de los primeros 100 pacientes internados por COVID-19 en el Hospital de Clínicas José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires, se mostró diferencias significativas con valores más elevados de velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva, ferritina y descenso en la albúmina. Estos hallazgos sugirieron la presencia de una respuesta inflamatoria grave. También se menciona que típicamente se ha evidenciado linfopenias en los casos graves y una desmedida producción de citocinas inflamatorias, haciendo referencia a una tormenta de citocinas, lo cual explicaría el rol de la respuesta hiperinflamatoria en la patogénesis del COVID. El incremento de citocinas inflamatorias ha sido demostrado no solo a nivel transcripcional, sino también a nivel proteico en las muestras que vamos a analizar en los posteriores artículos, donde se encontró un incremento en el suero del factor de necrosis tumoral alfa, las interleucinas, en pacientes con enfermedad de COVID. Y se ha informado que los marcadores inflamatorios como la procalcitonina, la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva y la interleucina 6 son los más importantes. Es por ello que entre los 5 artículos vamos a hablar de los 4. Bueno, la interleucina 6 es una citocina producida por diversos tipos celulares como los monocitos, macrófagos, linfocitos T y B. Es una citocina con actividad antiinflamatoria y proinflamatoria. Su liberación es inducida por la interleucina 1 y se incrementa en respuesta al factor de necrosis tumoral. La interleucina 6 es la principal estimuladora de la producción de la mayoría de proteínas de fase aguda, como la proteína C reactiva. De acuerdo al artículo acerca del valor pronóstico de la interleucina 6, proteína C reactiva y procalcitonina en pacientes con COVID, donde se realizó un estudio en el que se incluyeron un total de 140 pacientes con COVID, en esta población, 107 fueron asignados a un grupo leve y 33 fueron asignados a un grupo grave. Se obtuvo que los niveles de interleucina 6 estuvieron elevados al ingreso en 67.9% del total de pacientes, y la proporción de elevación de interleucina 6 por encima de los 7 picogramos por mililitro fue mayor en el grupo de casos severos con un 97% versus el grupo de casos leves con un 58.9%. Entonces, se determinó que los pacientes con niveles de interleucina 6 muy elevados tenían más probabilidades de tener complicaciones graves. Además, según este artículo, se determinó que la interleucina 6 es la principal desencadenante de las tormentas de citocinas. Asimismo, se señaló que estos niveles de interleucina 6 en sangre periférica podrían usarse como un factor para predecir la progresión del COVID-19. En otro artículo, acerca del síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID, cuyo objetivo fue examinar los aspectos relacionados con la epidemiología, patogenia, presentación clínica, diagnóstico y tratamiento del síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19, según los hallazgos de laboratorio, indicaron que las concentraciones séricas de interleucina 6 eran superiores a las normales. Y de acuerdo al artículo acerca de la asociación de marcadores inflamatorios con la gravedad de COVID-19, donde se realizó un análisis de 16 artículos retrospectivos, se llegó a la conclusión de que los marcadores inflamatorios, especialmente el PCR, procalcitonina e interleucina 6, se correlacionaban positivamente con la gravedad de COVID-19. Siguiente. Ya. La procalcitonina es un péptido precursor de la calcitonina y es considerado un biomarcador altamente sensible de inflamación. Se usa ampliamente para evaluar riesgo de infección bacteriana y su progresión a sepsis severa. De acuerdo al artículo acerca del valor pronóstico de interleucina 6, proteína C reactiva y procalcitonina en pacientes con COVID-19, los valores de procalcitonina estuvieron elevados en un 5.7% de pacientes al ingreso, y su proporción de elevación de procalcitonina sobre 0.5 nanogramos por mililitro fue mayor en el grupo de casos severos con un 15.2%. De acuerdo a este artículo, se determinó que los niveles séricos de interleucina 6 y PCR tenían una correlación importante con la severidad de COVID-19. Sin embargo, la validez de procalcitonina necesitaba más estudios. Y en el artículo revisado acerca del síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID, de acuerdo a los hallazgos de laboratorio, la procalcitonina se encontraba elevada en una proporción importante de casos con síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID.
Y de acuerdo al artículo de Asociación de Marcadores Inflamatorios con la Gravedad de COVID-19, donde se realizó un análisis de 16 estudios retrospectivos, se llegó a la conclusión de que especialmente la PCR y la procalcitonina y la interleucina 6 y la velocidad de sedimentación globular se correlacionaron positivamente con la gravedad de COVID-19. Siguiente. Bueno, respecto a los dos siguientes marcadores que tomamos principalmente, sigue la proteína C reactiva. La proteína C reactiva forma parte de la inmunidad innata y su síntesis es inducida por el daño tisular por infecciones, inflamación o neoplasias. Es sintetizada por los hepatocitos y las células del endotelio vascular y se encuentra, como se dijo, regulada por las citocinas, especialmente la interleucina 6, la 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Sus valores normales son hasta 3 miligramos por litro o 0.3 miligramos por decilitro. Se la relaciona un poco más con las enfermedades cardiovasculares, pero también la encontramos en lo que es COVID-19. Debemos procurar no confundirla con la prueba molecular PCR, la cual es la reacción en cadena polimerasa. Respecto a su función, la PCR se une a la cromatina liberada del tejido necrótico durante la inflamación y promueve su depuración, probablemente para prevenir reacciones autoinmunes contra antígenos nucleares. Potencia también la actividad de las células natural killer, así favoreciendo la inmunidad antitumoral. Se dice que la PCR se eleva hasta un 86% de los pacientes con COVID que ingresan en el hospital. Se analizaron en total 5 artículos y respecto al primer artículo, que es el valor pronóstico de interleucina 6, proteína C reactiva y procalcitonina, el cual mi compañera ahí explicó que se dividió en 2 grupos y los niveles de PCR aumentaron en un 91 pacientes, siendo el 65% del total, y los niveles más altos estaban en pacientes más graves. Los niveles de PCR mayores de 41,8 miligramos por litro tenían más probabilidad de tener complicaciones graves. El nivel de expresión de PCR suele ser bajo, pero aumenta rápidamente y significativamente durante la fase aguda en respuestas inflamatorias. También podemos observar que los valores estuvieron en un 65% de pacientes al ingreso. Y la proporción de elevación de la PCR sobre 8 miligramos por decilitro fue mayor en el grupo de casos severos, con un 93,9% versus el grupo de casos leves con un 56,1%. Luego, en el segundo artículo de revisión que habla acerca del síndrome inflamatorio multiséptico en niños asociados a COVID, todos los pacientes diagnosticados con este síndrome presentan parámetros de laboratorio compatibles con respuesta inflamatoria severa y daño orgánico, teniendo como indicador la elevación de las concentraciones plasmáticas de la proteína C reactiva de un 90 a un 95%. En un tercer artículo, el cual se asocia también los marcadores inflamatorios, se analizaron 16 estudios y también se dividió la población en 2 sectores. Luego, se encontró una diferencia en el nivel de PCR entre el grupo no severo y el grupo severo. El nivel medio de PCR fue mayor en el grupo grave que en el grupo no severo. Podemos ver en la tabla la distribución de los porcentajes entre ambos grupos dependiendo de los autores, casos, edad y sexo, y todos están centrados en China. Son un total de 14 artículos de los 16 que se revisaron, los cuales incluyen a la PCR como marcador inflamatorio. Y finalmente el artículo sobre los análisis de 100 pacientes internados por COVID en Buenos Aires, de los 100 pacientes ingresados con COVID, entre personas sintomáticas y asintomáticas o con alguna enfermedad respiratoria como la neumonía, el laboratorio mostró que la PCR mayor a 0.5 miligramos por litro está presente en un 69% de los pacientes. Al comparar también el grupo asintomático y leve con el que presentó neumonía, encontramos diferencias estadísticamente significativas en algunos de los parámetros del laboratorio respecto a la PCR. También en el análisis de los parámetros de inflamación, en mayores de 70 años, independientemente de la presencia de neumonía, con valores elevados de proteína C reactiva, expresarían una respuesta inflamatoria exagerada. Es el cuadrito que encontramos en la parte inferior izquierda, lo que acabo de explicar. Siguiente. El último marcador es la velocidad de sedimentación globular.
también llamado ESR o tasa de sedimentación eritrocitaria. Esta determina la presencia de diferentes proteínas en el plasma durante los episodios de inflamación, lo cual provoca un cambio en la carga de la superficie de los hematíes, los cuales tienden a sedimentarse con rapidez. Por eso constituye una prueba inespecífica más utilizada en la práctica clínica para valorar la existencia de inflamación. El valor normal va de 0 a 22 milímetros por hora para hombres y de 0 a 29 milímetros por hora para mujeres. En el primer artículo evaluado, todos los pacientes diagnosticados con el síndrome inflamatorio muestran cuantificaciones de laboratorio relacionadas con las respuestas de inflamatoria severa y daño orgánico, presentando eritrosedimentación acelerada en un 80% de sus pacientes. En el segundo artículo de COVID-19, respuesta inmune y perspectivas terapéuticas, se hace mención sobre una tormenta de citocinas, causando efectos proinflamatorios y llevando a la marcación de una velocidad de sedimentación globular rápida. En ambos artículos no se menciona mucho acerca del marcador, pero sí existe una relación visible. En un tercer artículo, asociación de marcadores inflamatorios con la gravedad de COVID en un metaanálisis, también se mencionó al BSG como marcador dentro de 4 artículos de los 16 estudiados. En este artículo, mediante el análisis de los 16, como se mencionó, se concluyó que marcadores inflamatorios, especialmente el PCR, la procalcitonina, interleucina y la velocidad de sedimentación, se correlacionaron positivamente. También se pudo encontrar un nivel de velocidad de sedimentación globular más alto en un grupo grave que en un grupo no grave. Una razón es que los pacientes del grupo grave tenían mayor inflamación. Otra posible explicación es que los pacientes con mayor edad en el grupo grave contribuyeron al nivel mayor alto de BSG, considerando que el BSG aumentaba con la edad. Y finalmente, en el artículo de los análisis de los 100 pacientes internados en Buenos Aires, ingresaron con diagnóstico todos y se estudiaron los parámetros de inflamación, resultando que la velocidad de sedimentación tiene una mediana de 32 milímetros por hora. También encontramos relacionando la edad con los parámetros de inflación, por lo cual se categorizó a la población en mayores y menores de 70 años, que es el cuadrito que está con el puntero, observando que valores aumentados de BSG están más en la población mayores de 70 años. Y listo, sería todo. Ya, doctora, a continuación nosotros vamos a pasar con lo que es el desarrollo del caso clínico. Nombres. Nombres de los que van a presentar el caso. Karen Mendoza. Y Paolo Roca. Ya, está bien. Empieza Karen, a ver. Ya, siguiente diapositiva, por favor. Ya, a ver, vamos con la presentación del caso. Tenemos un paciente varón de 44 años que es personal de salud, natural y procedente de Lima, mestizo. Tiene como antecedentes hipertensión arterial, dislipidemia mixta leve, intolerancia a los carbohidratos y esteatosis hepática. En el 2012 tuvo una infección respiratoria alta por el virus H1N1 y niega tabaquismo y abuso de alcohol y admite una carga laboral extenuante. 11 días antes de su hospitalización tuvo contactos con pacientes COVID-19 en el entorno hospitalario. 8 días antes del ingreso recibió la vacuna contra la influenza. Inició su cuadro 4 días antes del ingreso hospitalario, con tos seca, ligera odinofagia y sensación de alza térmica. 3 días antes del ingreso se agregó cansancio y falta de aire. Al día siguiente acudió a emergencia. El hemograma demostraba leucocitos en 6.370, con linfopenia 590 y proteína C reactiva elevada 140. Se tomó el hisopado por PCR y fue dado de alta con sintomáticos. El día del ingreso refiere insomnio por la disnea y regresa a emergencia donde comprobaron desaturación. El resultado por PCR para COVID realizado previamente fue negativo y se tomó un segundo hisopado. Al examen físico ingresó con una presión arterial de 120/60 milímetros de mercurio,
una frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto, con una temperatura de 37.8 grados, en regular estado general, aletargado y se auscultaban crépitos finos en bases pulmonares. El resto del examen no presentaba otras alteraciones. Siguiente, por favor. Bien, doctora, es hospitalizado y en el primer día se le suministra tratamiento con hidroxicloroquina, 200 miligramos vía oral cada 8 horas, acompañado de acitromicina, 500 miligramos vía oral cada 24 horas. Se le hace una cobertura antibiótica para neumonía bacteriana con piperacilina y tazobactam, en una relación de 4 a 0.5 miligramos endovenoso cada 8 horas. También oxigenoterapia por cánula binasal a 5 litros por minuto. Y enoxaparina, 40 miligramos cada 24 horas. Al segundo día presenta elevación de la presión arterial en 150/80. Para esto se le indica amlodipino, 5 miligramos cada 24 horas. La temperatura está entre 38 y 39 grados centígrados. Tiene taquimia con una frecuencia respiratoria de 32 respiraciones por minuto. Y una saturación de 92%. Al laboratorio se observa un compromiso inmunológico y se observa también que la PO2 cayó al 46 y la saturación de oxígeno está cayendo al 82%. Entonces se cambia a máscara Venturi, ¿no? Y a un 50%. Y después se cambia también a una máscara con reservorio, que al ver la saturación que está bajando, ¿no? Importante acá el dosaje de la interleucina 6 está elevada en 43 picogramos por mililitro, siendo los valores normales de 0 a 6. Entonces se hace una junta médica con diferentes especialidades y se suministra tratamiento anti-interleucina 6 con tocilizumab, ¿no? 600 miligramos cada 12 horas. Son 2 dosis. Y también se acompaña el tratamiento y se rota para el tratamiento antibiótico con meropenem, 1 miligramo cada 8 horas, y linezolid, 600 miligramos cada 12 horas. Siguiente, por favor. Bien, al tercer día del ingreso se hizo efectiva la administración de tocilizumab. Al día siguiente la temperatura cayó a valores por debajo de los 37,5 grados centígrados, cursando totalmente afebril desde el sexto día y en adelante. La HTA se controló y mejoró la hipoxemia, con una PO2 de 86 y una saturación de oxígeno de 96.8. El segundo hisopado arrojó positivo. Por otro lado, los exámenes mostraron disminución de PCR, pero elevación de las transaminasas y caída de los leucocitos, por lo que recibió el factor estimulante de colonias granulocíticas. 300 miligramos por día, 3 dosis. 6 días post colocación de tocilizumab se realizó el control tomográfico que denotaba gran compromiso pleuroparenquimal, con imágenes de vidrio esmerilado y entramado reticular, por lo que al día siguiente inició corticoides, metilprednisolona, 80 miligramos cada 12 horas por 8 días. Se cambió linezolid por vancomicina por falta de medicamento. Al día 13 de hospitalización, el paciente se encontraba sin requerimiento de oxígeno y afebril. El control tomográfico realizado el día 15 de hospitalización mostró resolución de las imágenes tomográficas anteriores. Durante los 10 días de tratamiento con hidroxicloroquina y luego cloroquina, no presentó alteración del intervalo
discute ni alteración electrolítica. Se indicó su alta y aislamiento domiciliario por 14 días. Al día 25 de inicio de la enfermedad, la prueba rápida IgM sobre IgG marcó positiva. Siguiente, por favor. En los parámetros del laboratorio podemos observar que el día 1 los leucocitos están en razón de 2.71 unidades por litro, por microlitro. Y vamos viendo cómo al día 7 está elevada, ¿no? Y hacia el día 17 están bajando estos porcentajes de leucocitos. Igual que la interleucina 6, al día 1 aparece muy elevada en 43 y al día 17 ya disminuyendo en 15.9. De la misma manera se encuentra la proteína C reactiva, que en un rango normal debe ser de 0 a 5, pero vamos viendo como en el día 1 tenemos 115. Al día 4 ya va bajando este valor a 38. Al día 7 ya tenemos un valor de 2. Al día 9, 1.4. En el día 12, 0.8 y finalmente el día 17 ya con un valor normalizado de 0.2. Siguiente diapositiva, por favor. Encontramos una relación de la interleucina 6 con la tormenta de citoquinas, por ejemplo, con las neumonitis, la infección sistémica por la replicación viral, también el síndrome por dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria, shock, insuficiencia orgánica múltiple. Entonces usamos la interleuquina 6 para marcar, ¿no? Entonces, al estar elevadas en enfermedades muy graves, pueden usarse para controlar la respuesta al tratamiento. A medida que los niveles disminuyen, esto significaría que la afección está mejorando, ¿no? Entonces, podríamos usarlo como un determinante. Bien. Paolo, ¿cuál de los fármacos que has mencionado ya ha sido retirado de los protocolos de tratamiento del MINSA para COVID? Disculpe, no se escucha. ¿Cuál de los fármacos que has mencionado ya ha sido retirado de los protocolos de tratamiento para COVID del MINSA? La citromicina, la hidroxicloroquina. Ajá, la hidroxicloroquina sobre todo, ¿no? Karen. Sí, doctora. Estos de los marcadores que has mencionado, ¿cuáles utilizarías para hacer seguimiento de la evolución de la enfermedad? Yo utilizaría la proteína C reactiva, doctora. Pero así como, o sea, en intervalos de tiempo para ver cuál es la mejoría del paciente. Ajá, muy bien, ¿no? Entonces la proteína C reactiva también la podemos utilizar como marcador de inflamación. Dejamos ahí, entonces nos vemos, Jimena, es el domingo, ¿no? A las 7. Jimena. Sí, doctora. Ya les di también de la reunión del domingo. Ya, entonces el domingo continuamos con los grupos que faltan y nos quedaría ya solamente la siguiente semana, ¿no? Para completar con los que faltan y terminar las prácticas que tenemos. Sí, doctora, ya sería todo. Ya. Ajá, ya. Entonces hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.